El PC Gaming. Ok, eso no tenía que pasar. El mundo del PC Gaming puede que te parezca algo complejo, y para mí lo era hace unos años, y es normal que tengamos algunas dudas como qué procesadores y qué motherboards pueden ser compatibles, cuál es la diferencia de una memoria RAM DDR4 y DDR5, o cuál es la diferencia de un SSD SATA y de un SSD del tipo NVMe. Así que para ese video veremos una guía simple, concisa y entretenida de cómo funciona una PC Gamer y qué debemos de tener en cuenta a la hora de armar nuestra primera PC Gamer. Lo primero que debemos de tener en cuenta para armar una PC Gamer son sus componentes, los cuales son: número 1, el procesador o también conocido como CPU. Número 2, la motherboard, también conocida como placa base o placa madre. Número 3, la memoria RAM. Número 4, el almacenamiento. Número 5, la tarjeta gráfica, también conocida como GPU o tarjeta de video o placa de video. Número 6, la fuente de poder. Y número 7, el gabinete. Esto nos da un total de 7 componentes para poder armar nuestra PC Gamer. ¡Ey! Y la pantalla y el mouse y el teclado y el RGB y las lucecitas y... O sea, ¿dónde queda eso, ¿Dónde? Ok, lo que son los monitores, teclados y mouse se les conoce como periféricos, pero estos no hacen parte del PC en sí, sino que más bien son los medios por donde se puede interactuar con la PC. Teniendo eso en cuenta, ahora sí empecemos por el primer componente, el cual es el procesador o también conocido como CPU. El CPU o también conocido como ¿cómo es que se decía esa madre, güey? Unidad central de procesamiento. El CPU es un pequeño chip que puede llegar a ser muy potente y es el componente más importante para nuestra PC Gamer. Literalmente es el cerebro de la PC y este se encarga de dar de todas las instrucciones a los demás componentes y este también se encarga de realizar todas las tareas lógicas. Para poder explicar cómo funciona el CPU voy a usar este ejemplo de Jean Paul. La verdad es que no encuentro un mejor ejemplo que este y crear uno desde cero es complicado y este está bueno. Además de que estoy promocionando al prieto. El procesador tiene algo que se le conoce como núcleos, que básicamente son procesadores más pequeños dentro del mismo procesador. Bueno, más o menos. Normalmente un CPU puede tener 4 núcleos o 6 núcleos o también puede tener 8 núcleos o incluso muchísimos más. Por ejemplo, tener más núcleos en este caso es como tener más brazos. Y cuantos más brazos mejor, ¿no? ¡Qué bendición para hacerse la paz! Eso sería lo que uno piensa al principio y sí, en cierta parte es cierto, cuantos más brazos muchísimo mejor, o en este caso núcleos, pero tener más núcleos, o en este caso brazos, no siempre es lo más óptimo para nuestra PC Gamer y para nuestro bolsillo, ya que algunos procesadores pueden llegar a ser muy caros, como el G203 o el del carrito. Pero para dejarnos de dudas, lo más conveniente actualmente es tener un procesador de 6 núcleos. Esto es porque con esta cantidad de núcleos ya podemos hacer tareas complejas como edición de videos o renderizado de modelos en 3D, o también hacer cosas más interesantes como el gaming. Otro detalle acerca de los CPUs es que estos también tienen algo conocido como hilos, que básicamente son núcleos virtuales, pero duplicados, así que por cada núcleo tendremos el doble de hilos. Así que si tenemos un CPU de 4 núcleos vamos a tener 8 hilos, y si tenemos un CPU de 6 núcleos vamos a tener 12 hilos. Aunque hay casos en los que esto no aplica, pero esto es para casos un poco más específicos. Y lo último que debemos de tener en cuenta en un CPU son sus frecuencias. ¿Se acuerdan que el procesador puede tener varios brazos? Pues la frecuencia del procesador es básicamente la velocidad a la que puede trabajar cada núcleo de manera individual, y esa velocidad se mide en GHz. Así que cuanto mayor sea el número de GHz que nos indique nuestro CPU, muchísimo más rápido será para cumplir todas las tareas. Pero normalmente una velocidad de GHz va acompañada con una buena cantidad de núcleos, así que van de la mano. Ahora, los procesadores son fabricados actualmente por dos empresas, Intel y AMD. Intel tiene una serie de CPUs conocida como Intel Core, y en este caso tiene los Intel Core i3, los cuales son de gama baja, los Intel Core i5, los cuales son de gama media, los Intel Core i7, que son de gama alta, y por último tenemos a los Intel Core i9, los cuales son los mejores CPUs de Intel. Ahora, por parte de AMD tenemos una serie de procesadores conocida como Ryzen, AMD Ryzen, y también tiene las mismas 4 gamas. Los Ryzen 3 son de gama baja, los Ryzen 5 son de gama media, los Ryzen 7 son de gama alta y por último los Ryzen 9, que son los mejores CPUs de Ryzen. Aunque también Intel y Ryzen tienen otras series de CPUs. Aunque si quieres saber todos los detalles acerca de ambos procesadores, tanto de Ryzen como de Intel, hice una guía completa para ambos CPUs. No son las mejores guías, pero sí que te pueden ayudar. Te estarán apareciendo por aquí arriba o al final de este video. Y por último, el procesador necesita sí o sí un accesorio conocido como disipador. Este se encarga de disipar y conducir el calor hacia afuera que genera nuestro procesador. Eso realmente es necesario para cuidar las temperaturas de nuestro CPU y para que la vida útil de este se mantenga chida. Ahora que entendimos cómo funciona un procesador, sigue uno de los componentes más importantes, la cual es la motherboard. Hola, soy yo, el Maromas del futuro. Este componente lo expliqué de manera un poco detallada, pero en próximos videos haré un video donde explico todo esto al detalle, con el tema de sus compatibilidades y todo lo demás, pero aquí también les diré todo lo esencial. Por eso este video es un poco largo, pero realmente merece la pena ver esto, porque con solo ver esto ya sabremos básicamente cómo armar toda nuestra PC Gamer.
La motherboard es un circuito impreso donde se colocan casi todos los componentes de una PC gamer, como la memoria RAM, los SSD o diferentes tipos de unidades de almacenamiento, el procesador y la tarjeta gráfica. Ahora bien, ¿por qué este componente es muy importante? Básicamente porque las motherboards pueden ser creadas para CPUs de AMD Ryzen o solamente creadas para los CPUs de Intel. Pero ya les explico esto. Actualmente hay 4 marcas que se encargan de crear motherboards para las PC gamers, las cuales son la marca de ASRock, la marca de Asus, Gigabyte y MSI. Estas marcas fabrican las motherboards para los CPUs de Intel y también para los CPUs de AMD Ryzen. En la motherboard podemos encontrar una letra que también tiene un par de números. Básicamente las letras definen la calidad y la gama de la motherboard y los números que están presentes en la motherboard representan la compatibilidad y para qué tipo de procesador está fabricado. Por ejemplo, en los CPUs de Intel, las motherboards que tienen la letra H significa que son motherboards de gama baja, con pocas prestaciones y que no tienen muchos accesorios o ventajas. Luego sigue la letra B, que en este caso son motherboards de gama media. Y por último está la letra Z, que son motherboards de gama alta. Tienen las mejores prestaciones como RGB, disipadores, más puertos USB, más chetada, más poderosa, más gaming. Y en el caso de las motherboards para los CPUs de Ryzen, la letra A significa que son motherboards de gama baja. Luego sigue la misma letra B, que son de gama media, y por último está la letra X, que son de gama alta. Ahora en este momento les voy a explicar qué motherboards son compatibles con los procesadores de Intel, y también les voy a explicar qué motherboards son compatibles con los procesadores de Ryzen, o al menos con la mayoría. Para poder explicar esto voy a usar una motherboard de la marca de Asus, aunque puede ser de otra marca como lo mencioné anteriormente, como de la marca de ASRock, Gigabyte, MSI o también de Asus. Por ejemplo, para un Intel Core i3 10100F, un Intel Core i5 10400F o también un Intel Core i7 10700K o también otros CPUs de Intel que sean de la serie 10000 o de la 10ª generación de Intel, podemos usar una Asus H410, una Asus B460 o una Asus Z490. Estas 3 motherboards, aunque tienen las letras diferentes que ya sabemos que definen su calidad o gama, tienen algo en común, y eso está en este número de aquí. La serie 400 de motherboards para procesadores de Intel está justamente diseñada para los Intel Core de 10ª y también de 11ª generación de Intel, como un Intel Core i5 11400F. Pero aquí debo hacer un pequeño paréntesis. Para que una motherboard de la serie 400 de Intel pueda leer, por ejemplo, un Intel Core i5 11400F o cualquier otro Intel Core de 11ª generación de Intel, tenemos que actualizar primero su BIOS o el sistema de la board para que pueda reconocer los nuevos Intel de la generación siguiente. Aunque para esto hay un truco bastante simple y bastante eficaz. Para los Intel Core de 11ª generación podemos usar una motherboard de la siguiente serie, que en este caso es la serie 500, como una Asus H510, una Asus B560 o una Asus Z590. Y básicamente así iríamos con los nuevos Intel. Por ejemplo, los Intel Core de 12ª generación van con la serie 600 de motherboards para los CPUs de Intel. Una Asus B660 puede ir acompañado perfectamente con un Intel Core i3 12100F, un Intel Core i5 12400F o también un Intel Core i7 12700K. Y si queremos usar un Intel Core de 13ª generación para una motherboard de la serie 600 tendremos que actualizar su BIOS, como en el caso anterior, aunque también hay otra solución bastante simple, y es adquirir una motherboard de la serie 700 para los Intel Core de 13ª generación de Intel. Ahora, ¿cómo va la compatibilidad con los procesadores de Ryzen? Para no hacer tan largo este video y poder explicar esto al detalle sobre el video de las motherboards, solamente les voy a explicar lo sencillo. Para que puedas usar los Ryzen de la serie 3000, 4000 y 5000 de Ryzen, como un Ryzen 5 4600G o un Ryzen 5 5600G o un Ryzen 7 5700X, te recomiendo que compres una board de la serie 400, como una Asus B450 para CPUs de Ryzen o una Asus B550 también para CPUs de Ryzen. En la mayoría de los casos el vendedor te dirá que va a actualizar la motherboard para que tenga la posibilidad de usar la mayoría de Ryzen, o incluso para los que son del país de México, si compras en tiendas como DidiTech o Hypro, ellos mismos te van a dejar todo listo. Literalmente los estoy promocionando y eso que ni me conocen. Ahora pasemos con la memoria RAM. Es una memoria como una memoria que guarda cosas. Literalmente la memoria RAM guarda información, pero esta solamente guarda información y procesos lógicos de manera temporal. Es un intermediario de la información que tiene que pasar de una unidad de almacenamiento al procesador. Esto lo tiene que hacer porque es necesario, lo tiene que hacer, punto. Pero esto hace que el PC sea más rápido y más eficiente. Además de que literalmente la memoria RAM ya tiene toda la información lista para usarse. Además de que la memoria RAM también se encarga de muchísimas cosas más. Por ejemplo, mantener varios programas abiertos al mismo tiempo y este tipo de cosas. Actualmente la memoria RAM tiene dos formatos, DDR4 y DDR5. La única diferencia que hay notable es que la muesquita está en lugares diferentes, así que cuando compres una motherboard tendrás que fijarte qué formato de RAM soporta. Normalmente en todas las motherboards sigue siendo DDR4 y este formato sigue siendo aún un pequeño estándar en el mundo del PC gaming, que ojo, ya está llegando de manera más rápida el DDR5 que cuando llegó el formato DDR4, así que fíjate bien en este dato.
Lo último que podemos mencionar es que actualmente se necesitan 8 GB de memoria RAM como mínimo para trabajar o hacer tareas ligeras, 16 GB de RAM para gaming y trabajos moderados, y muy recomendable actualmente tener 32 GB de memoria RAM para hacer cosas como gaming y streaming en alta calidad, sin tener pérdida de rendimiento o problemas. Ahora pasemos con el almacenamiento. Es la unidad donde se almacena todo, los juegos, los videos de Fernanfloo y también el sistema operativo. Actualmente hay 3 tipos de almacenamiento. Los primeros son los discos duros o también conocidos como unidades HDD. Son unidades de almacenamiento que tienen partes mecánicas, como una aguja de lectura y literalmente unos discos. Pero el problema de este tipo de unidad de almacenamiento es que tienden a ser muy lentos para escribir y leer la información. Además de eso son muy delicados, ya que con cualquier golpe o caída puede ser hasta la próxima para tu disco duro y tu información. Ah, y por cierto, este tipo de disco duro se conecta por una entrada conocida como puerto SATA. Después de un tiempo salieron los SSD SATA, las cuales son unidades de almacenamiento que tienen unos módulos que se comunican entre sí para poder leer y escribir la información de manera más rápida y eficiente. Es como una USB pero más chetada y con mayores velocidades, y también este tipo de unidades SSD se conectan por el mismo puerto SATA. Luego de un tiempo salieron los nuevos SSD SATA versión 2, por así decirlo, son los mismos SSD SATA, pero ahora tienen una forma muchísimo más pequeña y consumen menos energía, y a esa entrada se le conoce como puerto M.2. El problema de este tipo de SSD es que tienen el mismo modo de transferir la información, que es por un puerto bus SATA. Un detalle de los SSD SATA es que estos tienen 2 mosquitas o 2 huequitos, así que esta es la manera más fácil de saber que es un SSD SATA. Y por último están los mejores SSD, los SSD del tipo NVMe. Estos también se conectan por el puerto M.2, pero la diferencia de este, a diferencia de un SSD SATA, es que transfiere su información por otro canal, conocido como puerto PCI o PCI Express. ¡Ay, es el puerto de la GPU por donde se conecta la tarjeta gráfica! ¡No mames! Exacto, también el puerto PCI Express sirve para otro tipo de accesorios, como extensiones o tarjetas inalámbricas, SSDs del tipo NVMe y también para tarjetas gráficas, evidentemente. Ahora, el SSD del tipo NVMe solamente tiene una muesquita o un solo huequito, y lo más recomendable es comprar un SSD NVMe para el sistema operativo y un SSD o un disco duro HDD para guardar videos, juegos y todo lo demás. Ahora sigue el mejor componente, la tarjeta gráfica. Es casi lo mismo que un procesador, pero este no se encarga de realizar tareas lógicas, sino que este se encarga de realizar todas las tareas gráficas, como mostrar imagen en pantalla y cosas más interesantes como el renderizado de mundos en 3D, o sea, jueguitos, como el juego y el agua, en RTX. Mapache, qué porquería. Este, en lugar de tener pocos núcleos como un CPU, tiene miles de mini núcleos en su chip principal. Esto lo hace para poder mostrar video en pantalla de la manera más fluida y de la manera más estable posible. Además de que una GPU o tarjeta gráfica también tiene algo conocido como memoria VRAM o memoria VRAM o memoria de video. Funciona casi igual que la memoria RAM, pero esta, en lugar de almacenar procesos lógicos, almacena procesos gráficos, como texturas y diseños gráficos que se estén necesitando en ese momento. Y como muchos van a pensar, cuanta más memoria VRAM o memoria de video tenga nuestra GPU mejor. Y sí, en teoría es cierto, pero normalmente una cantidad de memoria VRAM normalmente se le acompaña con un chip que sea suficientemente potente para esa cantidad de memoria VRAM, ya que el componente que se encarga de todo el rendimiento en sí es el chip gráfico o en sí mismo la GPU. Aunque para dejarnos de dudas veamos este esquema o este ejemplo. Una tarjeta gráfica tiene 3 cosas principales. Primero, sus fases de alimentación o VRM, que es el regulador de voltaje de la energía que necesita nuestra GPU. Luego de eso tiene un chip principal conocido como GPU, esta es la unidad central de procesamiento gráfico. Y una tarjeta gráfica también tiene los módulos de memoria VRAM, donde se almacenan las texturas y todo lo que se esté necesitando. Ahora que ya sabemos cómo es el funcionamiento de la GPU, en este momento se recomienda actualmente tener una tarjeta gráfica que tenga 8 GB de memoria VRAM como mínimo y tener 12 GB de memoria VRAM de manera recomendada. Hey bro, recuerda que me ayudas mucho con tu like y tu apoyo bro, ya que realmente estamos muy cerca de llegar a los 1000 suscriptores, además de que tu apoyo me motiva a seguir creando contenido de mejor calidad cada vez y de manera más constante, y próximamente empezar a traer contenido más variado. Así que ya sabes, suscríbete, ¡ya! La fuente de poder es el componente al que deberíamos prestarle más atención, pero no lo hacemos, nos da flojera o simplemente queremos que nuestra PC explote. Pero tampoco es tan difícil de entender este componente y cómo funciona. La fuente de poder es el componente que se encarga de almacenar energía alterna de nuestro enchufe y luego la convierte en una energía que sea compatible con nuestra PC. A este tipo de energía se le conoce como energía continua. Una fuente de poder tiene que alimentar el procesador, la tarjeta gráfica, la unidad de almacenamiento, la memoria RAM y también la misma motherboard.
Pero esto no es una tarea difícil para la fuente de poder, siempre y cuando sea capaz de alimentar toda la PC, y su capacidad se mide en watts o vatios. Para dejarnos de dudas y hacerlo bastante simple, actualmente se recomienda comprar para una PC gamer de gama media o de gama baja, comprar una fuente de poder de mínimo 600 watts, con una certificación 80 Plus, como una certificación 80 Plus bronce o una certificación 80 Plus Gold. Si quieres saber qué tipo de fuente de poder necesita tu PC gamer y cuánta capacidad necesita tu PC gamer de manera recomendada, en YouTube hay muchos videos que explican lo básico y lo explican de manera explicativa. Y por último tenemos el gabinete, chasis, caja o como le digan en tu país. Esto más que un componente es un accesorio para nuestra PC gamer. El gabinete nos ayuda a gestionar de mejor manera todos nuestros componentes para que se vean lindos. Hay muchos estilos de gabinetes, desde gabinetes de la NASA hasta gabinetes humildes.